mi formación profesional, para que conozcan un poco cómo fue mi camino. En el 2010 terminé mi licenciatura en actividades físicas y deportivas para conocer cómo preparar atletas, más bien por el interés de preparar físicamente deportistas para mejorar su rendimiento. Y en 2014 terminé mi segunda carrera universitaria como terapista físico o kinesiólogo, como lo conocen en algunos lugares. Y a mitad de esa segunda carrera, más o menos en el año 2012, conocí a Fabián y a Oli Tim. Como pueden verme en la imagen, ya con la remera de Oli Tim directamente representando la marca. Y bueno, comencé a utilizar mis conocimientos que traía de mis dos carreras universitarias para tratar de generar este nexo entre el entrenamiento y la terapia física o la kinesiología. Después seguí estudiando, especializándome en algunas otras cosas. Lo que ven a continuación, la licenciatura de Kinesiología y Fisiatría, es más que un grado por encima de la terapia física. Y luego también hice algunos posgrados, como es el caso de la formación en acupuntura y medicina tradicional china, el posgrado en praxis vertebral tibetana, donde aprendí más sobre la manipulación de la columna y los segmentos corporales, que tal vez no lo había visto en las dos carreras universitarias ni tampoco en el posgrado de medicina tradicional china. Y además hice otros cursos complementarios, digamos, como la punción seca, que tal vez es lo más conocido, del punto gatillos miofaciales, asociada muchas veces al dolor muscular. La punción seca espinal, que es una técnica más especializada en patologías de columna y patologías de miembros derivadas de disfunciones de la columna. Y las técnicas metamétricas reflejas, que me hablan un poco de la relación orgánica y visceral con las patologías que desarrolla el ser humano. El tape neuromuscular, algunos lo conocen, es la aplicación de estas cintas elásticas en el cuerpo que se utiliza mucho en CrossFit, pero también se aplica a otros deportes, se vio por primera vez en atletismo, ¿sí? Y eso es algo totalmente complementario al tratamiento específico que uno puede realizar sobre un atleta. Fuera de esto, yo siempre fui jugador de básquet, jugué a nivel profesional y semiprofesional, estuve unos 8 años en el Club Atlético River Plate, en el final de las categorías formativas y en primera división como jugador, y después jugué el nivel más bajo de torneo nacional que hay en Argentina, que antes era la Liga B, ahora se conoce como torneo federal, pero bueno, siempre traté de aplicar mis conocimientos sobre el entrenamiento para mejorar mi rendimiento y posterior a eso mis conocimientos como licenciado en terapia física para mejorar mi recuperación, para poder llegar al partido, a mi rendimiento de la mejor manera. Así que de alguna forma mis dos caminos, tanto como atleta y como mi formación académica, se juntaron en poder traerles hoy este seminario. Vamos a hablar un poquito primero de la visión general que tenemos que tener sobre los atletas que practican las diferentes disciplinas. Puse algunas fotos que me parecieron tal vez lo más representativo de los movimientos complejos que solemos ver en el weightlifting, en la gimnasia, en el CrossFit, y hablar un poquito en relación a estas. Puse a la derecha para que tengamos referencias, algunas observaciones generales, como bien dice ahí, que son tal vez en un grupo de personas o en una persona en específica, las tendencias posturales. Vamos a tener que tener en cuenta si la persona presenta zonas de rigidez, si viene de hacer algún deporte, si es una persona que ya por naturaleza es hiperlaxo, o es una persona que tal vez es muy sedentaria y se ha vuelto muy rígida con el paso del tiempo. Y vamos a encontrar restricciones de diferentes niveles. En términos generales, lo primero que van a poder observar es en los miembros superiores e inferiores la capacidad de esta persona de moverse, de reconocer el movimiento y de aplicar los movimientos en los ejercicios de fuerza, de equilibrio, en cómo corre, y en todos los movimientos que después vaya aprendiendo, y van a encontrar luego restricciones anatómicas y en las capacidades físicas, porque las restricciones en las capacidades físicas, o sea, la falta de fuerza, la falta de coordinación, la falta de elasticidad, la falta de velocidad, la falta de resistencia,
nos van a traer consecuencias en la posibilidad de sostener la técnica de un ejercicio o realizar correctamente la técnica de un ejercicio. Y además de esto vamos a tener los factores que tal vez pueden ser externos al entrenamiento propiamente dicho, que es el nivel de cansancio de la persona, la mala alimentación o la alimentación que la persona crea que es buena, pero tal vez no es beneficiosa para realizar luego la actividad, los estados de ánimo y la sumatoria del efecto de las sesiones de entrenamiento, porque no todos los cuerpos reaccionan de la misma forma a todos los entrenamientos. Ahí vamos a tener que tener en cuenta la individualidad biológica de cada persona. Y en lo que vemos en la imagen, podemos entender que en la parte de abajo, como en un mismo atleta, en el caso de Klokov, que es un atleta de levantamiento olímpico, tenemos un movimiento que puede ser muy técnico, como en el split jerk a la derecha, donde vemos la activación de la zona media, la alineación correcta de los elementos corporales, ¿sí? Y podemos entender que la distribución de la carga que está levantando va a estar bien recibida, porque va a, como dije recién, distribuir el peso en los puntos necesarios o en los puntos específicos que el ejercicio plantea que debe recibir la carga. O sea, con un tronco estable, con los brazos extendidos, metiéndose debajo de la barra, distribuyendo el peso de atrás hacia adelante. Y esto le va a ayudar, obviamente, a hacer el recobro y poder cumplir con el objetivo de la carga levantada. En cambio, tal vez en la imagen de la izquierda estamos viendo a Klokov en una posición forzada, con una tendencia a la hiperlordosis lumbar o a hiperextender la espalda, que esto nos da a entender un reflejo de extensión forzada para poder levantar la carga por encima de la cabeza, ¿no? Entonces el cuerpo aumenta el tono extensor en el tronco y eso se va a reflejar al reclutamiento muscular en los brazos y en las piernas para poder cumplir con el levantamiento. Y en el caso de arriba vamos a ver a dos atletas diferentes, donde podemos observar claramente la característica técnica de cada uno, pero tenemos que saber que estas diferencias se pueden deber tanto a, como dijimos recién, restricciones en su capacidad física, tal vez en la capacidad elástica, en el conocimiento del control de los movimientos o en el conocimiento técnico del ejercicio, o también pueden aparecer por factores totalmente externos al entrenamiento, ¿sí? Simplemente para que tengan una visión objetiva de lo que pretendemos mostrar, en lo que serían compensaciones y alineaciones de los elementos corporales en un mismo ejercicio, ¿sí? Después vamos a entrar un poquito más en detalle sobre esto. Vamos a entender que podemos dividir tal vez de dos formas sencillas el entrenamiento en lo que es aprender a controlar el cuerpo y aprender a controlar el elemento. Puede ser una barra, puede ser una kettlebell, puede ser saltar la soga, o sea, el elemento va a cambiar, pero tenemos que saber que si el atleta tiene un buen control de su cuerpo, es más probable que el elemento sea más fácil de controlar y que tenga la posibilidad de hacer una correcta aplicación de la técnica utilizando el elemento, si es que previamente conoce sus movimientos, tiene una conciencia del control de los movimientos que sí puede hacer y que no puede hacer, porque esto lo va a llevar o no a forzar ciertas estructuras o a forzar ciertas capacidades físicas que deba desarrollar o que tenga, y esto lo va a mantener en un rango en la posibilidad de lesionarse o en la posibilidad de mantenerse sano a lo largo del tiempo mientras realice los entrenamientos. Entonces, para tal vez la corrección de técnicas, nos va a importar que en primera instancia el atleta controle su cuerpo, y entonces si reconoce las posiciones en las que está su cuerpo, va a poder utilizar mejor el elemento. ¿Okay? Esto nos va a asegurar el control del cuerpo, y el control del cuerpo nos va a dar la posibilidad que tenga una mejor performance en la utilización del resto de los elementos del entrenamiento. Y como ven abajo que puse una aclaración, tenemos que saber que el elemento puede volverse un segmento de compensación. Por ejemplo, todos han visto gente que no puede hacer correctamente una sentadilla, o tal vez tiene un límite de movimiento en su sentadilla, no puede llegar a una sentadilla profunda de manera cómoda, pero al darle una barra o al darle una kettlebell para que la sostenga por delante del cuerpo, la persona puede realizar el movimiento completo y se siente mucho más cómodo. Bueno, este sería un caso en el cual
el elemento está apareciendo como una posibilidad de compensación para que la persona realice con una mejor técnica el ejercicio, pero en el proceso de aprendizaje de esta persona nosotros tenemos que buscar que pueda corregir ese déficit de movimiento o de reconocimiento de la técnica, por la cual no lo puede hacer bien al ejercicio sin el elemento de compensación, y que lo lleva así a tal vez sobrecargar ciertas zonas, porque al sentirse cómodo con un elemento que le da tal vez seguridad o que cambia la distribución de la carga sobre su base de apoyo, le va a permitir sostener el ejercicio, realizarlo técnicamente mejor, o por lo menos estéticamente mejor visto. Tenemos que saber que este tipo de atletas que van a compensar sin el elemento, pero van a aparecer con técnicas correctas utilizando el elemento, tenemos que ir guiándolos para que desarrollen algunas capacidades que van a tener restringidas. Y vamos a chocarnos con una realidad que es un gran grupo de personas que viene a entrenar con nosotros, o conocidos que entrenan con nosotros, colegas, compañeros de equipo, que la mayor parte de su día están sosteniendo posiciones que van a volverse, por decirlo de alguna forma, viciosas, porque van a generar restricciones en algunas zonas del tejido, ¿sí? Todos sabemos que hay una gran tendencia en la población, por no decir en toda la población, a el encorvamiento de la postura hacia adelante, la antepulsión de los hombros, la incapacidad de generar una extensión o movimiento de la parte alta de la espalda, los déficits de acción escapular. Y fíjense que en ambas imágenes las dos personas, digamos la silueta en negro y la persona que está en el escritorio trabajando, están utilizando apoyos que van a hacer que ciertas partes del cuerpo no necesiten mantener su capacidad para moverse y para funcionar. Entonces, esta falta de activación en algunas cadenas musculares, en algunas zonas musculares, esta falta de reconocimiento de algunos segmentos, como suele ser en las escápulas, estas retracciones que se van a producir en la parte de la musculatura anterior del pecho y del cuello, porque claramente la posición nos va a llevar a fijar estas restricciones, generando acortamientos, van a predisponer a la persona a que tenga ciertas capacidades, o digamos a que pierda ciertas capacidades elásticas de fuerza propioceptivas que después lo van a afectar en el entrenamiento, ¿sí? O en el aprendizaje. Entonces tenemos que conocer un poco de estas restricciones, poder reconocer en cada persona cuál es la zona más restringida o la zona que lo está imposibilitando, que lo está frenando a aprender algunos movimientos y técnicas nuevas, ¿okay? Para poder darle un ejercicio tal vez específico o una pequeña rutina específica para que mejore en las capacidades que tiene restringidas, porque va a poder mejorar tanto como sus restricciones se lo permitan. Entonces a veces las restricciones van a darle un techo a la persona que lo va a llevar a la frustración, lo va a llevar a lesionarse en el peor de los casos, y esto no es bueno porque la persona se va a llevar una mala imagen del entrenamiento. Después se dice que el entrenamiento lesiona, que tal ejercicio es lesivo, y en realidad la persona no está en condiciones de realizar la preparación que el ejercicio necesita. Entonces vamos a tener ahí una parte inconsciente de la persona que necesita ser despertada de alguna manera para que cada uno entienda cuál es su limitación y pueda trabajar sobre esta limitación para no sentirse, digamos, con un tope de aprendizaje. Entonces, estas personas todos los días, como puse acá en algunos tips, básicamente no va a tener una buena postura, quiere mejorar su postura, pero todos los días están 8, 10, 12 horas sentados y se están entrenando. Están entrenando, porque entrenarse es adaptarse, se están adaptando a esta posición. ¿Y se están adaptando a qué? A la pérdida del rango articular, a la falta de propiocepción, a la pérdida de la capacidad elástica. Y esto nos va a dar como consecuencia, bueno, el aumento de la rigidez muscular y articular. Y si alguien tiene aumento de la rigidez, tiene un problema para adaptarse a posiciones nuevas. Entonces ahí vamos a tener esta dificultad en el aprendizaje que los va a frenar a todos para poder entrenarse o mantenerse sanos tal vez durante el entrenamiento. Y aparejado a esto, el sedentarismo va a traer algo que yo creo que tal vez es algo que no se le presta atención para nada, pero es
súper importante porque probablemente nos va a modificar el patrón de ventilación o nos va a cambiar el patrón de ventilación, y esto se traduce totalmente a todas las actividades de la vida, ¿sí? El diafragma es este músculo que ven más o menos a la mitad de la columna vertebral, está dispuesto, se mueve hacia arriba y hacia abajo en un patrón normal para ayudar a la entrada y salida de aire, y también en ese movimiento nos va a dar presión sobre las vísceras junto con el suelo pélvico, que es lo que está marcado aquí debajo, para darnos un normal funcionamiento de todo el sistema digestivo y visceral. Entonces, una alteración de la postura de la persona, que nos trae una alteración del funcionamiento de este músculo tan importante, nos va a dar cambios de posiciones o cambios de fijaciones, donde el músculo se sostiene para producir su movimiento, y por ende va a cambiar el patrón por el cual ingresa el aire. Vamos a tener dos, que van a ser el patrón diafragmático, donde el diafragma desciende y al expandir la caja torácica aumenta la cantidad de aire en los pulmones, y después vamos a tener un segundo patrón que es accesorio, donde el diafragma no desciende tanto, sino que las costillas se elevan, como sucede por ejemplo cuando uno está hiperventilando en un ejercicio muy intenso, que también nos va a traer la elevación excesiva de los hombros, que es una de las causas más comunes de contracturas cervicales, contracturas en los trapecios, la dificultad de la restricción de los movimientos de la cintura escapular, o sea de los hombros. Bueno, esta alteración, que es algo totalmente tal vez inconsciente para la persona, nos va a traer modificaciones en la estructura y modificaciones en la posibilidad de realizar movimientos de la persona o de un atleta ya entrenado, porque estos errores, digamos, no errores, sino estas modificaciones se van a traducir durante todo el aprendizaje, y puede ser que en algún momento nos empiece a dar recurrencia de lesiones que un atleta puede desarrollar. Para que se vea ejemplificado, vamos a tener acá una imagen de lo que sería una vertical con una buena activación de la zona media, ¿sí? Y una dirección de la respiración cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo, generando una presión abdominal, donde ven que las costillas se mantienen planas, ¿sí? Y permite la alineación del tronco con el miembro superior. Y por el otro lado, en lo que referiría al patrón alterado, vamos a tener una apertura de la parte baja de las costillas, ¿sí? Un exceso de extensión de la espalda y una desalineación en lo que es la posición del tronco y el movimiento de extensión de los brazos, que nos va a traer un déficit de alineación de fuerzas, ¿no? Porque los miembros inferiores, el tronco y los brazos van a quedar fuera de su eje de aplicación de fuerzas. En cambio, en el caso de mantener una respiración normal, guiada, vamos a tener una alineación en la aplicación de las fuerzas, ¿sí? Así que bueno, importante para reconocer esta dificultad de las estructuras que se encargan, que nos van a permitir la respiración, y saber que eso va a ser llevado a todas las actividades que la persona haga. O sea, de estar en el supermercado, cargar las bolsas, cómo va a tener la tensión abdominal para llevar las bolsas del supermercado hacia su casa, cómo va a levantar algo del suelo, esta faja abdominal que está contenida tal vez por el diafragma por encima, se va a modificar en la capacidad de dar sostén y estructura a la zona lumbar. Por eso es importante reconocer si vemos estos patrones alterados en nosotros o en nuestros compañeros de equipo o en los atletas que estemos entrenando. Vamos a tener esta inestabilidad postural, que es lo que acabo de explicarles, esta falta de alineación, ¿sí? Y las sobrecargas musculares van a empezar a aparecer. No es matemático el orden de las sobrecargas musculares, pero por lo general en la zona lumbar baja, en la zona paravertebral entre los omóplatos, en la zona cervical y la parte baja del cráneo, van a empezar a aparecer algunos puntos de contracturas por este exceso de activación de esa musculatura que es accesoria, que se utiliza para aumentar la posibilidad de ingreso de aire en la caja torácica.